Perfecto. Adelante. Bueno, recién el doctor de la US me recordaba una pregunta que habían hecho, una manifestación que habían hecho en el chat en la anterior parte, que no tuve oportunidad de leer. Es cierto lo que manifiestan y la situación es por demás variopinta, digamos. No estoy simplemente haciendo una defensa de esa técnica, para decirlo de alguna forma, o esa forma de decisión. ¿Sí? Yo también considero que la justicia tiene que dar respuesta adecuada al trabajador que tiene reconocido un crédito y que en función de eso tiene que percibirlo. ¿Sí? Pero, a ver, es mucho más interesante saber cuáles son a veces los argumentos contrarios que se utilizan para poder operar uno con mayor agilidad, para decirlo de alguna manera. El mejor ejercicio profesional es pensarlo desde el mejor argumento del contrario, para decirlo de alguna forma. Y sin decir que el Poder Judicial es el contrario, yo podría decir que ustedes tienen dos contrarios, que son la contraparte, por un lado, y por el otro lado, yo siempre recomiendo, aunque esto no sea siempre así, pensar en el juez más restrictivo, ¿sí? Aquel que me va a dar por la cabeza. Entonces, mejoraré por ese lado los argumentos que... y es importante tener en cuenta también que salvo alguien que es muy, pero muy formalista, ¿sí? Lo cierto es que muchas veces los jueces, y esto no es dicho por mí, sino estudiado por las neurociencias, que en general todos, y un juez no escapa a esa cuestión, decidimos primero con la emoción y luego justificamos esa emoción inicial. ¿Sí? Entonces, eso es una buena pista como para eventualmente torcer las voluntades reticentes de algunos jueces en esos casos. ¿Sí? A ver, también para darle un poquito de orden a todo esto, seguir un pequeño derrotero acerca del tema de las medidas cautelares y algunas problemáticas vinculadas a ellas, y después ir concretamente a esta problemática de la ejecución de la sentencia y la dificultad que señalaba el doctor Álvarez acerca de la posibilidad de llegar a ese momento de la ejecución de la sentencia de tránsito y remate, es decir, llegar eventualmente a una subasta, ¿sí? Especialmente cuando se trata de un bien inmueble. ¿Sí? ¿Y por qué se dan esas circunstancias de que en este laboratorio que ustedes forman, ¿sí? Pocos o nadie hayan llevado en todo su dilatado ejercicio profesional una ejecución hasta ese momento? Bien, a ver, en cuanto a las medidas cautelares, obviamente responden a la necesidad de acreditar la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Esto es muy básico. Pero funciona como un sistema de pesos y contrapesos. Se dice que a mayor verosimilitud del derecho puede ser relajada el peligro en la demora, y a mayor peligro en la demora puede ser relajada la verosimilitud del derecho, ¿no? ¿Qué circunstancias dan lugar, además de las previstas en el artículo 62, a la promoción de un incidente de embargo preventivo contra cualquiera de los bienes que tenga el demandado? Bueno, la falta de contestación de la demanda, ¿sí? La rebeldía en las posesiones, cosa que comúnmente no se da porque es una prueba prácticamente muerta. Una particularidad es que existen dos ópticas en este punto cuando solamente una de las codemandadas se encuentra en situación de rebeldía o de falta de contestación de demanda. Hay quienes sostienen que basta la rebeldía de ese sujeto para que proceda el embargo preventivo contra ese sujeto, y otros en cambio sostienen que tratándose de un liticonsorcio pasivo, lo cierto es que las defensas
de uno o las eventuales defensas, porque puede ser el caso que no estén notificados, ¿sí? Beneficiarían a este sujeto rebelde y por lo tanto no procede el embargo preventivo si es que no se acreditan el resto de las condiciones generales de las medidas cautelares, es decir, verosimilitud del derecho y peligro en la demora. ¿Sí? En esto, y ligándolo a lo que decía antes, de que el juez primero se forma una emoción y luego justifica racionalmente esa emoción, ¿sí? El consejo es poner toda la carne al asador. Es decir, al momento de solicitar esa medida cautelar, además de los argumentos jurídicos que se vuelquen, apelar también a la emoción del juez. Por otro lado, tratar de lograr la mayor cantidad de pruebas posible respecto de eso, incorporando quizá las informaciones sumarias en los términos del 197 del Código Procesal, ¿sí? Bueno, esto es lo particular respecto de las medidas cautelares. Con la particularidad también que acá en el fuero existe, yo creo, un poco por lo que yo veo, una valoración estricta de los requisitos que hacen a la verosimilitud del derecho y al peligro en la demora. A modo de ejemplo, se invoca como peligro en la demora la situación del carácter alimentario, de los créditos que se ventilan en este fuero, y sistemáticamente, salvo excepciones, este argumento en orden al peligro en la demora es desechado. ¿Sí? Estas son algunas particularidades para tener en cuenta. Seguimos adelante, salvo que haya alguna pregunta o alguna intervención. Llegamos al momento de la demanda y su contestación. Dijimos que la posibilidad de solicitar un embargo preventivo en el caso de falta de contestación de demanda procesa bajo esos cánones que recién les acabo de comentar, y que en tal caso no es necesario acreditar ni la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora. En tal caso, el embargo es automático, aun cuando la demandada sea Coca-Cola S.A. ¿Sí? Independientemente de la solvencia que pueda llegar a tener ese sujeto. Muy bien. Otra posibilidad está dada por un instrumento o una herramienta que no es demasiado utilizada, que es la ejecución parcial de créditos reconocidos o firmes. ¿Sí? 138. Sí, a modo, exactamente como decía el doctor. Si a modo de ejemplo, yo estoy denunciando la existencia de una relación parcialmente registrada, ¿sí? Estoy diciendo que la relación laboral terminó por despido directo, sin causa del empleador, ¿sí? Estoy reclamando, además de las indemnizaciones por despido, conforme la fecha de antigüedad que yo denuncio, que ha sido postdatada, la indemnización, por ejemplo, del artículo 1 de la ley 25.323, bien podría, si estoy atento y si el demandado no controvierte que me despidió sin invocación de causa y que no me pagó la indemnización, promover un incidente de ejecución parcial por esa vía, por los montos líquidos así reconocidos. Esto es una forma, por un lado, de presionar a la demandada, porque ya va a tener, de alguna manera, agredido su patrimonio antes de la finalización del pleito, de darle satisfacción, aunque más no sea parcial, al cliente de ustedes, de modo tal de que no tenga que esperar el todo la sentencia definitiva, que quede firme, y por el otro lado, sí, obviamente implica una presión frente a la demandada que por ahí hasta puede derivar en una conciliación o alguna otra cuestión. Y permite adelantar esa preocupación que yo recién la podría ver al momento de la ejecución de sentencia. ¿Sí? Muy bien. Seguimos adelante en el proceso
y finalmente llegamos al momento en el cual se dicta la sentencia definitiva. ¿Sí? Es este momento en el cual también de manera independiente de la solvencia del demandado, puedo, en función del artículo 212 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Promover un incidente de embargo, ¿sí? Un incidente de embargo que solamente procede tanto respecto del capital como de los honorarios regulados, ¿sí? Y es muy interesante desde ese punto para asegurar el resultado de la sentencia. Muy bien, llegamos en este momento a que una vez firme la sentencia, sea porque la sentencia de primera instancia no fue recurrida, sea porque se dictó una sentencia homologatoria en un acuerdo conciliatorio, ¿sí? Sea porque volvió el expediente de Cámara, lo cierto es que el juzgado, el secretario del juzgado, tiene como obligación primera practicar liquidación. Cesa ahí el impulso oficio, ¿sí? Aún así, siendo que esto es un acto de impulso oficio, lo cierto es que la realidad de los juzgados es muy variopinta, ¿sí? ¿Cuál es la situación más patológica que en este momento les ha tocado a ustedes? ¿Cuánto tiempo han tenido que esperar para que en un juzgado le practiquen la liquidación? Hay casos en que te intiman para que vos hagas la liquidación. Bien, ahora vamos a eso. Y eso se pierde muchísimo tiempo porque te intiman, uno hace una liquidación, por ahí se entrecruzan las liquidaciones, le dan traslado a los... Estás como 3, 4 meses. Bien, ¿y qué otras experiencias? El doctor Álvarez levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? El tema es cuando llega el momento de hacer la liquidación, es cierto. Hay muchos juzgados que, en virtud de la cantidad de tareas que tienen, ponen a cargo de la parte la realización de la liquidación, hay otros que la hacen. Después viene el tema de la 24432, que es otra cuestión, donde uno tiene en un accidente de trabajo a la empresa, a la RT que cuestiona, plantea la 24432, y entramos en una cuestión que a veces son meses. Meses por suerte, ¿no? Porque empiezan traslados a los peritos. Sí. Perfecto, sí, es entendible. Doctor José Luis García. No, simplemente creo que lo más práctico, y es lo que utilizo yo, llega el expediente de Cámara e inmediatamente presento mi liquidación de parte, acompañado con el detalle del cálculo de los intereses, que sacado de la página del colegio, o cosa de que la discusión se limite lo más posible, y bueno, y ahí generalmente el juzgado corre traslado de inmediato. Por lo menos ese plazo lo obvio. ¿A qué voy con esto? Que hay juzgados en que verdaderamente tardan muchísimo en practicar la liquidación, ¿sí? Por ejemplo, en un momento determinado, en función de la cantidad de causas que teníamos en el juzgado 6, que tenemos jueves subrogante desde 2012, ¿sí? En el juzgado se tardaba, no sé, 15, 20 días, ¿sí? Luego, en un momento que ordenamos más el juzgado, hoy viene el expediente de Cámara, hoy saco la liquidación, ¿sí? Pero lo cierto es que la realidad es muy variopinta. Lo que les decía respecto de esto es como cualquier cuestión vinculada al impulso oficio, es que independientemente de eso, el ojo del amo engorda el ganado. Es decir, nada impide, como dijeron ustedes, como una buena práctica, practicar liquidación para que se corra traslado y eventualmente se apruebe, etcétera, etcétera. Llegamos al momento álgido, que es el momento de, se aprobó la liquidación, se corrió traslado, no hubo impugnación, o impugnadas, se resolvieron las impugnaciones, y en definitiva estamos al momento de, bueno, ¿qué pasa? ¿Pagan o no pagan? ¿Sí? Si pagan Eureka, ¿sí?
Es conveniente, no sé si hay algún letrado que patrocine a su vez a parte demandada, pero lo cierto es que en ese caso es efectuar el depósito en la cuenta judicial, por otro lado, acreditar ese depósito o transferencia, imputar los pagos, ¿sí? Cosa que muy frecuentemente no se ve, ¿sí? Las actuaciones son muy, a ver, si bien se ve en la generalidad, hay casos donde no se acredita el pago a pesar de que se efectuó la transferencia, ¿sí? Hay situaciones en las cuales no se imputa correctamente el pago, bueno, todas estas situaciones suelen darse. Ahora bien, llegado este momento, ¿sí? Y no hay pago, ¿sí? La pregunta del millón es, ¿cómo hacemos si nuestra pretensión es obtener una sentencia que condene a pagar una suma de dinero para reunirnos con lo que nosotros solicitamos en la misma especie? Es decir, obtener dinero. ¿Mediante qué medidas? Y embargo de cuentas o... Embargo de cuentas. Perfecto. Ahí tenemos una posibilidad. Este embargo de cuentas, obviamente será... dice alguien puso acá, viene la parte que derrumba el mito que dice que el trabajador siempre gana. Dicen ahí en el chat. Bueno, esto es, en primer lugar, un primer aspecto fundamental al momento de disponer cualquier tipo de embargo es que el primer acto que ustedes tienen que hacer es abrir la cuenta judicial de autos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es frecuente que, aún disponiéndose el embargo de cuentas bancarias, ¿sí? La entidad bancaria traba el embargo, retiene los fondos, pero sin embargo, como en el oficio de embargo no se le dice a qué cuenta tiene que transferir, retiene los fondos y no los transfiere. Entonces, el primer consejo desde ese punto de vista tiene que ver abrir la cuenta judicial, denunciar la CBU de la cuenta judicial a los efectos de que allí se transfieran inmediatamente los fondos productos del embargo de cuentas bancarias. A ver, lo cierto es que también aquí nuestro cliente puede ser nuestro principal aliado, ¿sí? A partir de preguntas iniciales que nosotros le hicimos, pero eventualmente también ahora. ¿Operaba su empleador o los sujetos a los que estamos demandando con alguna cuenta bancaria? ¿Sabe usted si manejaba con alguna institución bancaria? ¿Sí? Y eventualmente tenemos la opción de, por un lado, dirigirlo a la institución bancaria en la que está, que nosotros tenemos conocimiento que tiene cuenta, o bien, como habíamos reflexionado anteriormente, y con las dificultades que hemos mencionado, ¿sí? La posibilidad de librar oficio al Banco Central de la República Argentina, ¿sí? Para que por medio de la circular D del Banco Central se replique ese embargo en todas las instituciones del sistema. Muy bien. ¿Qué otra forma rápida, efectiva, de hacernos con dinero? Perdón, yo agregaría, doctor, Sí. a lo mejor no le da un poquito más de trabajo al juzgado, pero la formación del incidente de ejecución, de manera tal de que pueda manejarse de manera reservada y no tenga intervención la contraparte para que no nos vacíe las cuentas, respecto de Bien. lo que veníamos hablando, ¿no? Es interesante eso, y hay, podríamos decir, dos corrientes, podríamos decir. Aquella que, obviamente, al momento de trabar un embargo preventivo, eso es sacrosanto, ¿sí? Se ordena formar el incidente de embargo preventivo, Sí. ¿sí? Que tramita inaudita parte, se intima a la parte a acompañar las copias que sean necesarias, esto cada vez va a ser menos necesario,
y en definitiva se tramita inaudita parte hasta que el momento de la traba, es decir, cuando la medida ha sido efectivamente trabada, puede hacerse. Otros, en cambio, al momento de la ejecución, consideran innecesario que se forme un incidente reservado de ejecución en la medida que el demandado ya sabe, para decirlo de alguna manera, desde el momento de su incumplimiento, ¿sí?, que la posibilidad de la agresión de los bienes. Pero no sería una mala práctica en la medida que medie petición, ¿sí?, el hecho de formar un incidente de ejecución en el proceso de ejecución mismo, ¿sí? Muy bien, ¿qué otra forma, además del embargo de cuentas bancarias, por una u otra forma? Intervención. Bueno, interventor, recaudador. Bueno, esto es una posibilidad, el tema del interventor recaudador, ¿sí? Esto tiene que ver con aquellos que puedan, en definitiva, tener algún tipo de recaudación, ¿sí? La verdad es que la medida es eficaz porque entorpece bastante el giro del demandado y además encarece la ejecución, porque además de los honorarios de ejecución del letrado, deberán solventar los honorarios del interventor, de modo tal de que ejerce esta medida una fuerza de presión para que el demandado cumpla. Lo cierto es que si nosotros tenemos una suma importante de dinero, eventualmente eureka, para cobrar tanto por capital como por honorarios, a veces esa medida puede resultar un poco limitada en cuanto al volumen de lo que se vaya reteniendo de los ingresos del demandado, ¿sí? Pero es una medida útil y que obtenemos dinero en ese sentido. Después, otro cantar es lo que hacen los interventores recaudadores, ¿sí? Los interventores recaudadores son un capítulo aparte. Son un capítulo aparte. Pero bueno, en fin. ¿Qué otra medida? A ver, acá en el chat, esperen que veo. Bueno, es cierto esto que dicen aquí en el chat, que en tiempos de COVID, en ciertos rubros, es imposible aplicar, ¿sí? Después dice oficios a RPA y RPI, que no sé qué significa, registro de propiedad automotor y registro de propiedad inmueble. Claro, lo que pasa es que allí no obtenemos dinero, ¿sí? Muy bien. A ver, uno de los aspectos que decían es el embargo de la facturación. Estaba viendo ahí en el chat. Es decir, embargo a terceras empresas, ¿sí? Preguntar a nuestro cliente, ¿sí? Este demandado o estos demandados, ¿sí?, trabajaban, tenían vínculo comercial con alguien que tenga que remitirles pagos de forma periódica. Entonces, esta es una manera muy sencilla, porque nosotros mandamos un oficio de embargo a esa tercera empresa para que de los fondos que tenga que pagarle, que girarle a este demandado, retenga y deposite en la cuenta de autos, ¿sí? También con las dificultades del caso, uno podría preguntar, bueno, embargo en pago fácil, dice, o sumamos acá, Mercado Pago, o Visa, o Mastercard, ¿sí? O cualquier tarjeta de crédito, o en ciertos casos, por ejemplo, la SUBE, tratándose de una empresa de transporte con toda la complejidad que eso tiene, ¿sí? Porque no es sencillo. Entonces, todas estas medidas son las que nos van a permitir, o les van a permitir a ustedes de manera más sencilla, ¿sí?, obtener dinero, ¿sí? Luego de eso, la cuestión se empieza a complicar, ¿sí? Cuando ustedes decían
oficio al registro de la propiedad automotor, oficio al registro de la propiedad inmueble, ahí la cuestión se empieza a complicar. ¿Y saben por qué se complica? Se complica por muchas razones, ¿sí? Y acá viene la respuesta a la inquietud que manifestaban acerca de que en tanto tiempo se había llegado pura y exclusivamente hasta el auto de subasta, ¿sí? Eventualmente. Pero yo pregunto, creo que el doctor Álvarez había hecho esa intervención, ¿sí? ¿Alguien más, además del doctor Álvarez, ha llevado adelante un proceso de ejecución en este momento, hasta este momento del cumplimiento de la sentencia de trance y remate? ¿O alguien dice, yo tengo un embargo de propiedad inmueble? ¿Quién más? El doctor Juan Claudio, no llegó a ver su apellido. Muy bien. A ver. Perfecto. Me dice aquí Daniela que quedan 10 minutos, de modo tal de que vamos a ir condensando esto. Miren, esto se da, las dificultades se dan por muchos motivos. En primer lugar, porque en nuestra formación de grado, ¿sí?, no nos han capacitado respecto de estas cuestiones. En cada una de las universidades a las que nosotros hayamos asistido y en las distintas épocas que hemos asistido, muy probablemente, lo voy a poner en muy criollo, muy poca bolilla se le ha dado redundantemente a la bolilla que trata de estos aspectos. ¿Sí? Se fue con otros lados en derecho procesal, civil y comercial, en derecho civil y comercial, perdón, en derecho procesal civil, bueno, básicamente esto. Pero también, ¿por qué no se da esto? Porque en verdad existe un desconocimiento por parte de buena parte de los abogados y buena parte del Poder Judicial respecto de este momento. Otro aspecto tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que no existen obras que sean eminentemente prácticas para abordar esto. Si uno va, los invito a ustedes a ver ahora, entren a la página del Poder Judicial, a los boletines temáticos de jurisprudencia, y fíjense en el boletín temático de ejecución de sentencia. Van a ver que son todas cuestiones accidentales. Nadie revela el know-how, el cómo lo hacemos. ¿Sí? La jurisprudencia no ayuda respecto de esto. Y el propio código no ayuda. Como nos quedan pocos minutos, voy a ir al 576. El 576 del Código Procesal, ¿sí?, indica una serie de requisitos previos a la subasta de inmuebles. Y lo cierto es que ese orden no es un orden práctico, porque si nosotros seguimos el orden del código, ¿sí?, vamos a fracasar, fracasar y fracasar. ¿Por qué vamos a fracasar? Y esta es la realidad que yo veo en el juzgado. Sistemáticamente se vencen por primera, segunda, tercera y cuarta vez los informes de dominio e inhibiciones. ¿Qué es lo que hay que hacer para seguir todo esto? ¿Sí? Y en esto no es un comentario propio, le pongo el sello a quien le corresponde. Yo doy un curso de Derecho Procesal Laboral con un laboralista y procesalista que se llama Leonardo Lubel, ¿sí? Y el doctor Leonardo Lubel lo explica, pero milimétricamente. Y voy a tratar de compartir con ustedes ese know-how, ¿sí? Recuerden ustedes, nosotros tenemos un embargo, ¿sí? A partir del embargo, nosotros tenemos el informe de dominio e inhibiciones, para decirlo de alguna forma, tomamos conocimiento desde el registro de la propiedad,
¿sí?, de los datos de la escritura traslativa de dominio. Entonces, lo primero que hay que hacer, a pesar que venga mucho más atrás en la enunciación del artículo, ¿sí?, es intimar al deudor a que entregue el título de propiedad, cosa que no lo va a hacer. ¿Y por qué no lo va a hacer? Hay un dato más de por qué la dificultad. Porque hay muchos que tenemos inexperiencia en este momento, pero hay unos pocos que son expertos en patearla indefinidamente. ¿Sí? Que nunca llegues a buen puerto. Entonces, no te van a dar el título de propiedad. Entonces lo tenés que pedir al escribano, al registro del escribano, según la antigüedad de la escritura, o al colegio de escribanos, al archivo del colegio de escribanos, que cumple puntillosamente, que cumple muy raudamente, para decirlo de alguna manera. Y no queda ahí. Y alguien, en general, no se tiene en cuenta que ese registro, perdón, que ese segundo o ulterior testimonio, hay que inscribirlo. Eso es lo que hay que seguir. Hay que inscribirlo, porque ese segundo o ulterior testimonio, a partir de su inscripción, saca del mercado, para decirlo de alguna forma, la validez de los restantes, de los anteriores. A partir de ahí, sí, eventualmente, empiezo con el resto de los informes. Por ejemplo, deudas de expensas, ¿sí?, deudas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deudas de obras, de la empresa de obras sanitarias, que será AISA, ¿sí?, o Aguas Argentinas según el caso, será AISA, ¿sí? Luego, recién ahí, los certificados de inhibición y dominio. ¿Por qué? Porque esos tienen una validez de 60 días, ¿sí? Y eso es lo que sistemáticamente bloquea todas las ejecuciones y vencen sistemáticamente. Recién a partir de ahí, auto de subasta, designación del martillero, ¿sí?, fijar la base de la subasta, mandamiento de constatación, publicación de dictos, me estoy apurando porque queda poquito tiempo, ¿sí?, publicación de dictos y todas las cuestiones atinentes a la subasta. Y además de todo, es llegado el momento de la eventual realización de los bienes, ¿sí?, uno tiene la dificultad de la denominada liga, ¿sí? Y finalmente, supongamos que eureka, he llegado al auto de subasta, hay comprador en subasta, ¿sí?, se aprueba la subasta, se intima a ingresar el saldo de precio. Lo cierto es que este sujeto que no me pagó a mí, muy probablemente no le haya pagado a otros. Entonces hay que empezar a analizar el tema de los privilegios y de la prioridad de los primeros embargantes. Con lo que en este momento tenemos una enorme dificultad. Quizá a este momento hemos trabajado, hemos puesto toda la carne en el asador y por ahí se la lleva otro. ¿Sí? Bueno, restando 1 minuto de 37, quisiera tener alguna repercusión de ustedes acerca de si les ha servido esta pequeña intervención. Perfecto. Y quedo a disposición en lo que queda para alguna pregunta o alguna reflexión. No sé si hay alguien que quiera hacer una última pregunta. Ahí me están dando sus apreciaciones. Bueno, muy útil, doctor, muy interesante toda la charla, así que le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en el día de hoy. Bueno, muchas gracias.
que sigan bien, tratando de pasar la cuarentena de la mejor manera posible, ¿sí? Y sabiendo, miren, necesitamos una alianza, necesitamos Poder Judicial y abogados sentirnos de alguna forma socios en todo esto, ¿sí? Tener una mutua comprensión, reclamando lo que hay que reclamarle al Poder Judicial, está claro, eso sin duda, pero necesitamos una mutua comprensión, son momentos muy, pero muy delicados. Nosotros comprendemos la situación delicada por la que están pasando ustedes y las tensiones por las que pasan, ¿sí? Y también nosotros estamos inmersos en ese baile, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a usted y muchas gracias a todos los Clarísimo. participantes.